Muy buenos días, bendiciones a todos, ¿cómo andan? Hoy ya día jueves. Por la gracia de Dios estamos un día medio lluvioso, pero muy fortalecido en la palabra de Dios, acá leyendo. Y hoy a la mañana me levanté pensando en este versículo. El Señor me mostró en mi corazón este versículo de Lucas 16, el rico y el mendigo, Lázaro. Eh, y bueno, quería predicar un poco, leerla, leerlo y sacar en ese versículo que es poderoso de la palabra de Dios, donde hay muchas riquezas espirituales, donde podemos sacar lo mejor de cada texto, ¿no? De cada capítulo y poder aplicarlo en nuestra vida para que podamos seguir a Cristo, igual como Cristo quiere que sigamos a Él. La salvación es por medio de la fe, por medio de la fe es lo más importante, que por la fe somos salvos, por medio de la fe y por gracia, en creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. La fe es creyendo en el Evangelio que Cristo nos envió, Dios Padre envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero el Evangelio está en Primera de Corintios 15, que el apóstol Pablo dice que tenemos que permanecer en su palabra, sabiendo que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, la buena noticia, que nosotros estuvimos perdidos, esa condición estamos. Cuando nosotros venimos al mundo, nacemos en pecado, Romanos 5:12, por lo cual nosotros todos somos pecadores, no hay quien haga lo bueno, dice que todos estamos perdidos en esa condición espiritual, perdidos porque Él vino a salvar a lo que estaba perdido. En Lucas 9, en Lucas dice que Él vino a salvar las almas. Y lo más importante de nuestro ser es nuestra alma, porque este físico, todos van a la tumba, este físico, pero el alma dice que si tú crees en Cristo, irás a la presencia de Dios junto con Cristo. Y si no, irás a un lugar de condenación que es el infierno y el lago de fuego. Esa es la condena que no creen en Cristo. Y eso está escrito en toda la escritura del Nuevo Testamento. Jesucristo habló muchas veces del infierno, del lago de fuego. Ahí en Apocalipsis 20 habla del lago de fuego, donde serán todos juzgados en el gran trono blanco. Habla del juicio. Eso después que todas las almas, cuando todos mueran, van a ser resucitados. Cristo los va a resucitar y van a ser juzgados. Hebreo 9:27 dice que está establecido el hombre que muera una sola vez y después a un juicio. Hebreo 9:27. La palabra de Dios se cumple. No podemos decir siempre se cumplió. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que está escrito se cumplió en la tierra, ¿no? Hubo gentes en la antigüedad de Egipto, gentes reyes. La historia demuestra que Jesús también estuvo en los libros de Isaías. Fueron también hace poquito, fue en 1900 y pico, se fue encontrado en la India algunos escritos de Isaías. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Aunque son muchos libros que fueron colectados, dice que en más de 1500 años, donde todos esos libros fueron unificados y, y ahí conocemos al Señor Jesucristo. Hoy en día tenemos la escritura, la imprenta. Después del 1500 salió 1400, 1500 salió la imprenta, fueron recolectados los libros, pero antes eran pergaminos, donde Pablo pedía a Timoteo que le alcanzaran los... Hay un versículo donde dice que
lo mandó a Timoteo que traiga los pergaminos, que él seguía leyendo su palabra de Dios. Y hoy en día tenemos que leer las escrituras, aunque no leamos, escuchemos, y que sea. Iba a hablar un poco también de, hoy puso el Señor en mi corazón y el rico y Lázaro. Dice, voy a leer un poco. Lucas 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de migajas, de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, dice. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quieran pasar de aquí y a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, dice, para que le testifique a fin que no vengan ellos también en este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, y tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Hasta acá nomás. Es el libro de este. Bueno, acá vemos que hay dos personas totalmente diferentes, ¿no? Un hombre que se vestía de púrpura, un hombre rico, que todos los días y se hacía manjares, y había también un mendigo que iba, dice, en su casa, estaba ahí cerca de su casa y esperaba que le diera migajas, ¿no? De lo que sobraba. Él estaba ahí en la puerta, seguramente, de la casa, esperando que algo tire para poder comer. En esa situación estaba el mendigo, ¿no? Lázaro, y, y ansiaba comer algo, ¿no? Y está también en un estado donde él estaba andrajoso, ¿no? Pobre, y con los perros que le lambían las llagas que él tenía, ¿no? Algunas enfermedades seguramente, y donde producía llagas, y los perros, dice, le lamían. Pero ¿qué pasó? Que murieron los dos, tanto como el mendigo y Lázaro. El mendigo dice que fue al seno de Abraham. En ese tiempo iban al seno de Abraham, todo lo que el Antiguo Testamento antes de la crucificación de Jesús, la gente iba al seno de Abraham. Era un lugar de acá mismo, de un lugar donde iban la gente, le decían el Siol, ¿no? Había una parte donde estaba Abraham y todos los que iban al seno, acá, según la palabra de Dios dice, iban al seno de Abraham, un lugar donde era consolado, no de castigo. Y después había un lugar de tormento, donde iban la gente incrédula, como el rico. Dice que nunca se preocupó por escuchar a Moisés, ni a los profetas, ni a las cosas que Dios eh, le daba en ese tiempo a entender, ¿no? Nunca, nunca creyó el rico.
Y después le dijo a Abraham, dice, manda a Lázaro para que moje la punta de mi labio con un poco de agua. Le dijo, con agua. Y le dijo, no podemos porque hay una gran cima, sería una gran, no podía pasar de un lado a otro. Era un lugar donde se veían, podían, dice que después de muerto, el alma dice que podía ver, podía oír, podía sentir. Se ve que es un lugar de tormento donde mucha gente dice, no, que cuando vos morís estás durmiendo, no, acá no, dice, está consciente y está con la memoria lúcida y sabiendo todo lo que vos hiciste durante este peregrinar en la tierra. Así que mucha gente piensa que cuando muere va a estar en, como también hay una religión que dice que no, cuando uno muere duerme, no, el cuerpo descansa, pero el alma se desprende del cuerpo. Dice que acá el Lázaro fue y llevado por ángeles. Dice que ahí los ángeles nos lleva a la presencia misma de Dios. Acá en este caso iba al seno de Abraham, porque todavía Cristo no había muerto y resucitado. Una vez que Cristo ya vino, nosotros vamos a la presencia de Dios. Dice el apóstol Pablo, mejor es morir es ganancia, porque partimos con el Señor. Una vez que Jesús vino, ya nosotros vamos a la presencia de Dios. Ya lo del antiguo, también ellos fueron junto con Cristo cuando Él murió. Por eso Él dice que Él fue al Seol y estuvo 3 días y fue y llevó la cautividad todo lo que estaban cautivos, lo llevó al cielo. Así que eso tenemos pasajes donde vos lees toda la escritura, dice que una vez que creemos en Cristo, por medio de la fe y por gracia somos salvos. Vamos a la presencia de Dios. Bueno, seguía con este relato histórico que Dios habló. Mucho dice que es una parábola, pero esta parábola deja una enseñanza. Si fuera real o no real, es una enseñanza que Dios nos da. Las parábolas sirven para llevar a una enseñanza. Y acá se usa nombre propio. Por ejemplo, Lázaro es un nombre y en las parábolas, todas las parábolas donde Dios relata, no hay nombres, sino pone ejemplos sin nombres, pero en este puso nombre. Entonces es un relato real. Así que estamos explicando un poco lo que es Lázaro. Bueno, estaba Lázaro, dice que él en el seno de Abraham consolado junto con Abraham, en el seno de Abraham. Y el rico, que ni siquiera dice su nombre, dice que estaba en un tormento. Un tormento con mucho sufrimiento, atormentado, un calor que no aguantaba y esperaba que sea consolado. Él dice que gemía, ¿no? Que estaba mal y quería un poco de agua en sus labios porque estaba atormentado con el calor. Y así están las personas los que no creen en Cristo. También en el Apocalipsis 20 dice que el infierno y el Hades serán arrojados en el lago de fuego. Habrá un sufrimiento, un castigo eterno. Porque nosotros Dios nos hizo para vivir eternamente. No lo hizo para vivir o al castigo eterno o vivir con Cristo en su presencia para siempre. Nuestra alma es eterna. Eclesiastés 3:11 dice que nuestra alma es eterna. Así que, y dijo después el rico, ¿no? Le dijo, manda a Lázaro, manda uno entre los muertos que resucite para que pueda avisarles a mi familia que vivían en la casa de su padre, a 5 hermanos. Y los 5 hermanos del rico, perdón, del rico, dijo que le pidió a Abraham que mande entre los muertos, que resucite y que mande a avisar para que no vengan a ese lugar donde estaba atormentado el rico. Pero le dijo a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen que a él óiganlo. Dice, óiganlo. Hoy en día se predica la palabra de Dios, que estamos de Moisés y mucho más completo, porque estamos predicando de Cristo mismo, de la persona de Cristo. Toda la escritura hablan de Jesús. Toda la escritura da la gloria al Señor Jesucristo. Y de Él hoy en día predicamos el Evangelio.
ya tenemos, y nosotros seguimos predicando, tanto como los escritos de Moisés hasta Apocalipsis, lo que Dios nos dio su palabra. Vivimos por fe, creyendo. Este mendigo se salvó por medio de la fe, no hizo muchos, ahí no lo da mucho testimonio de su vida, ¿no? Es un hombre que recibió males cuando llegó al fin de de su vida, ¿no? Dice que recibió males. Pero por eso ayer prediqué también de la señal que no siempre estaremos nosotros con todas las cosas, ¿no? Materiales, tanto como necesidad, podemos sufrir. Sea lo bueno o lo malo, tenemos que glorificar a Cristo. En la enfermedad o en cualquier situación donde esté. Pablo dice, sé así como estuvo en lo mucho y en lo poco, con lo que está se gozará, dice Pablo. Dice, con lo mucho o por lo poco. Él daba gloria a Dios. En situaciones, cual sea mi situación, de gozo, tristeza o cual sea su situación, perdón, él daba gloria a Dios. Y así tenemos que ser agradecidos. Por más que nosotros pasemos por tormentas o tribulaciones o estamos bien. Nunca, no quiere decir que todos tengamos que vivir como el mendigo Lázaro, ¿no? Eso no sabemos, solo Dios sabe el destino de cada persona. No podemos decir terminaremos así como, entonces despojémonos, vivamos como Lázaro. No, eso no nos enseña esto, Dios, sino nos enseña que Lázaro escuchó a Dios, escuchó las escrituras, él oyó y creyó, toda su vida creyó. Él era un hombre piadoso. No dice que tampoco era un hombre religioso, tampoco eso dice, sino que tenía una relación con Dios, una relación personal, y él creyó y murió en su situación, ¿no? De cómo fue su destino, ¿no? De pobreza y también toda esa situación que pasó eh, el mendigo, ¿no? Pero Dios lo llevó, dice, junto con él. Estaba en el seno de Abraham. Y después cuando vino Cristo ya está la presencia de Dios. Así que hay muchos así testimonios, así tantos como Abraham, por ejemplo, murió lleno de bienes y riqueza. No siempre cuál sea la situación de cada uno es distinto, pero lo más importante es la fe, lo que lo salvó a Lázaro. La fe lo salvó por creer en Dios. Y hoy en día tú tienes que creer en Dios para que Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si vas a creer o no. Puede ser hoy, no lo sé, Dios pondrá en tu corazón, tenés que arrepentirte y creer en Cristo. Arrepentirte, reconocer que eres un pecador, que vas camino al lago de fuego sin Cristo y tenés que reconocer que eres un pecador, que no somos justos, que nuestras obras no los llevan al cielo, sino la obra que hizo Cristo en la cruz, que su sangre derramó en la cruz y que todo llevó nuestros pecados, dice, que Él fue sepultado y resucitó. Tenés que creer en el Evangelio, que Él tomó en nuestro lugar sustitución. Él llevó todas nuestras cargas, dice. En Isaías 53 dice que Él llevó todas nuestras cargas, nuestros pecados en la cruz, muriendo, su sangre preciosa derramada en la cruz, y lo presentó al Padre. Y, y ahora el Padre nos bendijo a través de Cristo. Ya creemos en Cristo. Y Dios nos limpia de todo pecado por medio de su Hijo Jesucristo, al creer por medio de la fe. Somos salvos por gracia, dice Efesios 2.8, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras que nosotros hagamos, por ejemplo acá Lázaro no hizo obras, sino creyó por medio de la fe, así como el que estaba en la cruz al lado no hizo obras. Pero, ¿qué quiere decir? Que no hagamos cosas buenas y lo que le agrada a Dios. No, eso no nos enseña. Todo Nosotros no, nos guiamos todo lo que dice la palabra de Dios. Bueno, tenemos que guardar, amar al prójimo, hacer su voluntad día a día. Pero cuál sea tu situación, si tú estás en cualquier situación hoy en día,
Dios te va a perdonar y Dios te va a dar, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y justicia que es el Señor Jesús. Espero que sea de gran enseñanza este, este capítulo de Lázaro y el mendigo, perdón, de Lázaro el mendigo y el rico, que tú veas las dos situaciones, tanto uno como el otro, pero quien creyó fue Lázaro. A pesar de pasar muchos males, él creyó. Y hoy en día también, sea cual sea tu situación, tenés que creer. No esperes hasta que tú llegues al final del tiempo, porque no sabemos cuándo partimos junto con el Señor. No sabemos. O no partís con el Señor. Así que, pero yo te recomiendo que leas las Escrituras, que medites en su palabra y que creas en Cristo, sabiendo que Él te puede salvar. Hoy te puede salvar. Hoy es el día de salvación, dice. No mañana, hoy es el día. Bendiciones y que Dios bendiga su palabra a todos ustedes. Saludos a todos, gente.